Ok. Bueno, vamos a comenzar esta clase. Ya vamos en el capítulo 12, terminamos la primera evaluación y estoy contenta por eso igual, ¿ya? Y lo importante es que sigan siendo constantes en todas las áreas espirituales, porque eso es una cualidad muy importante para el cristiano, ser constante. A pesar de cualquier dificultad, tenemos que seguir adelante, ¿ya? Entonces, en la clase pasada estudiamos los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, ¿cierto? Donde vimos un momento clave en la expansión, cómo se expandió el Evangelio y cómo la persecución, en vez de ser algo negativo, resulta ser constructivo en el sentido que el reino de Dios se expande también a través de la persecución. Vimos la conversión de Cornelio en el capítulo 10 y también vimos cómo fue respaldado por el Espíritu Santo la inclusión, que bueno, siempre había estado en la mente del Señor, de los gentiles o de los incircuncisos, como los judíos mencionaban a los gentiles, ¿ya? Pedro explicó todo lo que había hecho el Espíritu Santo, descendió y se abrió también la puerta de salvación. El reino se está extendiendo tal cual lo menciona Jesús en Hechos 1:8 y recibiréis poder. Es un texto súper clave cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder es una investidura para servir a Dios, no solamente disfrutar de su presencia, sino que somos servidoras, somos mensajeras del Evangelio, porque Dios se ha propuesto evangelizar al mundo, o el método es a través de la locura de la predicación. Y eso es, todos somos misioneros, la misión es de Dios, ¿ya? En el capítulo también vimos el nacimiento de la iglesia en Antioquía, ¿se acuerda la semana pasada? Y ahí se escuchó por primera vez cuando a los discípulos se les menciona por cristianos, seguidores de Cristo por primera vez. Entonces vemos que Antioquía ahora se convierte en un centro misionero importante, desde donde más adelante vamos a ver en el transcurso del estudio del libro de los Hechos, vamos a ver cómo sale ahí como a la misión Pablo y Bernabé para llevar al Evangelio a muchas regiones. ¿Ya? La iglesia ora, la iglesia pide dirección a Dios y envían a estos dos hermanos a las misiones. Eso es como para el contexto y ahora comenzamos con el capítulo 2 del libro de los Hechos, que ya esto partimos y poner harta atención porque ahí después de estos capítulos Disculpe, viene ¿en el la segunda. capítulo 12 o 12, 2? 12, 2. 12, 12. Sí, seguimos continuo. Gracias, Connie, por la pregunta. Es el capítulo 12. Vamos en el 12 ya. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. ¿Ya? En el capítulo 12 se introduce una nueva fase en la oposición contra la iglesia. ¿Ya? Vemos que la iglesia va a seguir siendo perseguida hasta el día de hoy. ¿Ya? Su reinado dependía de mantener, bueno, vemos también, a diferencia de las persecuciones anteriores, quiero decirles, que provenían principalmente de líderes religiosos judíos, como lo vimos en los primeros capítulos, ahora aparece la persecución desde el poder político. Aquí lo vemos involucrado un gobernante que es Herodes Agripas I, que es nieto de Herodes el Grande, ¿ya? Su reinado dependía entonces de mantener el favor tanto del Imperio Romano, ¿ya? Como del liderazgo judío. Él quería congraciarse, ¿cierto?, con las personas del imperio y también con el liderazgo judío. Por esta razón buscaba acciones que agradaban al pueblo judío. Y en este contexto, la iglesia enfrenta una persecución directa que afecta a los líderes principales, ¿ya? Vamos a leer el texto bíblico, el 1 al 3 dice: En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, quien Herodes obviamente, procedió también prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué observamos aquí? Entonces, el versículo 1 introduce la persecución con la expresión
en aquel mismo tiempo. Lo que con este evento, con el crecimiento de la iglesia descrito en el capítulo anterior, ¿ya? Por eso les recuerdo, porque el contexto es importante entenderlo y no nos perdamos ahí, ¿ya? El verbo echó mano indica que fue un arresto violento o captura deliberada. No se trata tampoco de una persecución accidental, sino de una política dirigida contra la iglesia, ¿ya? Herodes quería congraciarse con el Imperio Romano y también con los judíos, ese es el sentido de él. Y el versículo 2 registra el martirio de Jacob, ¿ya? Hermano de Juan. Este Jacobo es uno de los 12 apóstoles y parte del círculo íntimo de Jesús junto a Pedro y Juan, es decir, una autoridad importante para aquella época. La expresión que se utiliza aquí, como lo vemos en el texto sagrado, mató a espada, sugiere una ejecución judicial, quizás por decapitación, método común en el derecho romano para ejecuciones oficiales, como pasó con Juan el Bautista. Y el versículo 3 muestra la motivación política de Herodes. ¿Cuál era su motivación? ¿Ya? Él observa que la ejecución de Jacob agradó al pueblo judío. ¿Ya? Por lo que decidió intensificar la persecución, ¿cierto? Arrestando también a Pedro, que es otra autoridad importantísima, ¿ya? De la iglesia en aquella época. Aquí Lucas menciona que estos eventos ocurrieron durante los días de los panes sin levadura, periodo cercano a la Pascua judía. ¿Cómo podemos interpretar este texto? Este pasaje muestra que la iglesia primitiva, hermanas, enfrentó oposición no solo religiosa, sino también política. Herodes no actúa principalmente por una convicción religiosa, sino por interés político, por graciarse con la gente. Y la persecución entonces se convirtió en una herramienta para ganar popularidad y apoyo público, en realidad. También se introduce una tensión aquí teológica muy importante. ¿Cuál es esta? Uno de los apóstoles muere mientras otro será liberado más adelante, ¿cierto? Esto muestra que la providencia divina no siempre actúa de la misma manera en cada situación. El martirio entonces de Jacobo demuestra que la fidelidad a Cristo puede implicar también el costo máximo, ¿ya? Y eso el Señor se lo advirtió, que ellos iban a recibir persecución, que iban a tener, eh, cuando dice, y me seréis testigo, ahí la palabra en griego es mártir, alguien que puede morir precisamente por la causa de Cristo. Y aquí estamos viendo otro personaje importante de la iglesia que está muriendo por una noble causa, que es la causa de Cristo. ¿Ya? El capítulo 12 presenta varias implicaciones, lo que estamos estudiando, importantes para la vida de nosotros, de la vida y del creyente también. La narrativa no solo describe eventos históricos, sino que también revela principios espirituales que siguen siendo relevantes entonces para nosotros, para este tiempo. Podemos ver aquí, la fidelidad de Cristo puede implicar sufrimiento, es un principio. Cuando Pedro dice que nos tenemos que hacer la idea de que así como Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir por la causa de Cristo. Eso es parte. Pero también el mismo apóstol Pablo escribe en 2 Corintios, dice que así como abundan las aflicciones en Cristo, así abundan las consolaciones en Él. ¿Ya? Y esta gente, estos apóstoles, en este tiempo que están viviendo, o si usted lo está viviendo, sufrir por la causa de Cristo, ellos se sentían bien gozosos, porque era por una noble causa. Pedro también hace una distinción que podemos sufrir por la causa de Cristo, pero también por nuestra desobediencia. Pero aquí ellos están sufriendo por la causa de Cristo, ¿ya? Otro principio que podemos sacar aquí aplicable es que la iglesia enfrenta oposición en distintas formas. La persecución descrita en este capítulo revela que la oposición contra la iglesia puede surgir de varias formas. En este caso proviene del poder político, el Estado. Y eso está pasando en otros lugares, ¿cierto? Que también la iglesia sufre persecución en este mismo sentido, por el Estado, ¿ya? Donde se prohíbe el cristianismo, donde cristianos están muriendo en este momento por declararse cristianos, donde la iglesia perseguida se tiene que esconder para alabar a Dios. O sea, esto no es nuevo, esto también
surge y nosotros somos parte de esa iglesia. A lo mejor su iglesia local no lo está viviendo, pero esta es la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, el edificio. Entonces, si una parte del cuerpo duele, nosotros también y tenemos que orar. El crecimiento del evangelio frecuentemente provoca resistencia. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje confronta valores, estructuras y poderes establecidos. ¿Ya? Por esta razón, la iglesia debe estar preparada, debemos estar nosotros preparados para enfrentar dificultades sin perder su misión ni su identidad. ¿Mm? Entonces, cuando hay persecución, eso no nos debe sorprender, ¿ya? Ya que la expansión del reino, históricamente, lo he mencionado muchas veces, ha ocurrido en medio de conflictos y resistencia, ¿ya? Siempre. Entonces, ese es un principio que podemos aprender en estos versículos que he dado yo lectura. ¿Ya? Vamos al siguiente versículo, del Hechos 12, del 4 al 5. Vamos siguiendo la lectura del 4 al 5. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel a Pedro, ¿cierto? Estamos hablando de Pedro, entregándole, mire todo lo que ellos hicieron para que Pedro estuviera bien seguro y preso. Ya, lo entregaron a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba, ¿ya? Eso es otro principio importante de crecimiento. La oración es fundamental en la misión, es un aspecto muy, muy importante, es orar. Entonces, ¿qué observamos aquí en el texto? Describe aquí las medidas de seguridad impuestas sobre Pedro. Herodes asigna cuatro grupos de cuatro soldados. Era bastante, ¿no? Para un hombre, lo que significa que 16 soldados se turnaban para custodiarlo, ¿ya? Este nivel de seguridad sugiere que Herodes consideraba a Pedro un prisionero extremadamente importante, y lo era, ¿ya? Una autoridad importante de la iglesia. Entonces Herodes quería ganarse el favor de los judíos con esto y del imperio romano, política. La intención de Herodes, ¿cuál era? Era presentar públicamente a Pedro después de la Pascua, como triunfo así. Aquí está Pedro. ¿Ah? Eso es lo que quería hacer. Probablemente para juzgarlo o ejecutarlo delante del pueblo. El versículo 5, si lo ve usted ahí, contrasta la situación de Pedro con la respuesta de la iglesia. ¿Cuál fue la respuesta? Qué importantísimo esto, ¿ya? Mientras Pedro estaba preso bajo una fuerte vigilancia, la iglesia se dedicó a la oración continua y es un principio, orar los unos por los otros. Cuando uno va a Romanos 15, ahí Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, inclusive les da los motivos de petición, que se fuese resguardado por los de Judea, que la extensión, da como cuatro motivos, si me acuerdo, que la iglesia lo oraba por él. Cuando vamos a segunda de Corintios, capítulo 1, verso 8, cuando ellos tuvieron como grupo misionero una oposición tan grande que estuvieron a punto de perder la vida, ¿ya? Más abajo dijo, pero por la oración de la iglesia esto nos va a ayudar. Entonces, la oración sin cesar, ¿ya? Orar sin cesar también lo dice Tesalonicense. ¿Cómo interpretamos esto? La iglesia no tenía poder político, ¿ya? Influencia institucional ni ninguna fuerza militar. Es decir, a los ojos del mundo no tenía recursos alguno para defenderse frente a esta oposición, recursos visibles, ¿ya? A eso me refiero. Y eso esto hace más grande esto que estamos leyendo hoy día, porque vamos a aprender algo que todo creyente debe aprender, que es depender cuando no hay nada. Es fácil cuando tienes todo, pero depender cuando no hay nada, la dependencia, ¿ya? La confianza. Cuando dice una alabanza, cuando no hay nada por hacer, solo te queda de Dios depender, ahí Dios te quiere.
Las diferencias de las estructuras del poder de su tiempo, la comunidad cristiana era pequeña, vamos viendo la desesperanza. Vamos a ver aquí la desesperanza con la esperanza, ¿ya? Vemos que era una comunidad pequeña, vulnerable y socialmente marginal dentro del mundo imperio romano. Lo considera una secta judía, de menospreciada y todo eso. No tenía acceso entonces a mecanismos de defensa legal ni tampoco sistemas de protección política, es decir, estaban en apariencia desnudos frente a la autoridad de gobernantes como Herodes, que es una principal autoridad política, ¿ya? La iglesia no tenía la capacidad humana para resistir o cambiar la situación por medios externos, eso subrayelo, por medios externos. Sin embargo, el libro de los Hechos demuestra que la verdadera fortaleza de la iglesia no se encontraba entonces en recursos humanos, sino en la dependencia de Dios. ¿Sabes qué? Yo cuando estudié, a mí me maravilla, porque voy al Antiguo Testamento y veo al rey Josafat que viene una multitud de moabitas. Segunda de Crónicas 20, le invito a que lea ese texto de la experiencia que tuvo ese rey. Moabitas y amonitas era un ejército incalculable y que ellos como pueblo de Israel no podían defenderse. ¿Y él qué hace? ¿Qué hace Josafat? Proclama ayuno. Mire las herramientas, escuche, oración, ¿ya? Y en la oración declara Josafat, Señor, no hallamos qué hacer, pero a ti volvemos nuestra mirada. Declara su debilidad y su impotencia de que no había nada para que ellos pudieran defenderse. Y sabe que si usted lee Segunda de Crónicas 20, lo invito a leerla, va a ver el poder de la oración y la búsqueda de Dios, porque ¿cuáles fueron las armas que utilizó Josafat? No fue, vamos a buscar ayuda, no sé, a otros pueblos, vamos a traer un ejército, qué sé yo, y vamos a combatir a los moabitas y a los amonitas. No, no lo hizo así. Usó tres herramientas: la oración, el ayuno y la alabanza. Y la adoración, porque dice que él preparó a los levitas con vestiduras sagradas y me gusta la letra de la alabanza, porque las misericordias de Dios son para siempre, algo así es. ¿Y qué pasó? Dios confundió a ese ejército grande, se mataron entre sí y el valle de Baraca, que pudo haber sido un valle de maldición, fue un valle de bendición. Ahí aprendemos estos mismos principios de acá. La iglesia oraba, no había más que hacer que depender de Dios. A veces Dios nos lleva al límite, a límites, que tú dices, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, depender de Dios, confiar en que su obra seguirá adelante. La respuesta de la comunidad cristiana ante el encarcelamiento de Pedro no fue organizar una estrategia política ni la búsqueda de influencia social. En lugar de eso, la iglesia se reunió para orar. Y este énfasis, hermanas, revela una convicción teológica fundamental. La iglesia entendía en aquella época que el avance del evangelio dependía principalmente de la acción de Dios y no de la capacidad humana. Cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos a Moisés que tiene que seguir llevando al pueblo por el desierto, el pueblo había hecho un becerro, el Señor había retirado su presencia y enviado a su ángel, él dijo, si tu presencia no va conmigo, no va con nosotros, no nos saques de aquí. Él pidió la presencia de Dios en ese transitar. La oración se convierte entonces en algo concreto de dependencia. Cuando usted ora a Dios, declara su dependencia. Es una disciplina espiritual importante, ¿ya? Que por ser tan espiritual nos cuesta orar. Nos cuesta lo que tenemos que hacer. Hay una lucha en ese sentido. Entonces, en el libro, de hecho, es un principio de crecimiento. La oración aparece repetidamente en momentos decisivos del desarrollo de la iglesia. Antes de la venida del Espíritu Santo, los discípulos perseveraban en oración. Antes de tomar decisiones importantes, la comunidad buscaba la dirección de Dios mediante la oración y en situaciones de persecución y crisis, la iglesia respondía también en oración, como lo vimos en Hechos capítulo 4. ¿Ya? Por lo tanto, la práctica de la oración en Hechos revela una comprensión profunda
¿Sabe de qué? De la soberanía de Dios, porque Dios tiene el control de todas las situaciones que ante nosotros, nuestros ojos, parecen incontrolables. Pero ante los ojos de Dios no hay nada que haya perdido. La iglesia ora porque reconoce que Dios gobierna la historia y que su intervención es capaz de transformar incluso las situaciones más difíciles. ¿Ya? En consecuencia, el contraste que vemos aquí entre el poder humano y la dependencia espiritual no solo prepara al lector para el milagro narrado en el capítulo, porque aquí vamos a ver el milagro, yo por eso leí todo cómo estaba ahí Pedro, imposible. ¿Usted cree que si lo miramos que él podía escapar de ahí? Era imposible. Pero Dios muchas veces nos lleva al imposible para que podamos ver su gloria, para que, los milagros que suceden o las situaciones que Dios puede producir, como lo vemos en la historia bíblica, el Mar Rojo que se abre, que el pueblo, que están los egipcios atrás, que el pueblo se encuentra en un callejón sin salida, y dice el Señor, ¿por qué clamas a mí? Dice el pueblo que marche, tú extiende tu vara y divide el mar. Qué le parecería a usted que yo le diga, oye, anda a la playa, divide el mar y pasa con él? No, ¿ve? Ese tipo de cosas, ¿ya? Eh, entonces Dios está preparando todo para lo que va a ocurrir, ¿ya? Aplicaciones. Cuando la iglesia enfrenta situaciones imposibles, la respuesta bíblica no es que nos desesperemos, sino que oremos. La oración no es una actividad pasiva, es una expresión de confianza en el poder de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Este pobre clamó y lo escuchó Jehová. Así que hay muchas textos donde reafirman esta verdad, porque muchas veces nosotros queremos hacerlo todo, pero es el Dios que mueve todo. Vamos entonces a la liberación. Leamos los versículos del 6 al 11. Pasemos a esa lectura. Bueno, ya leímos todo. Ya. Pedro es librado de la cárcel. Leamos. Y cuando Herodes le iba a sacar, porque él quería vanagloriarse, me hubiera gustado mirar la cara de Herodes cuando le dieron la noticia de lo que iba a pasar. Él quería mostrarlo para que, ¿cierto? Como un trofeo, aquí está Pedro. Pero ¿qué pasó? Y cuando Herodes iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados. Hermanas, pongámonos en esta situación. Si usted tuviera un montón de problemas que probablemente muchos los tengamos, ¿ya? ¿Podríamos dormir toda la noche? ¿O ha tenido esas noches que no duerme nada? Porque aquí está rumiando ese pensamiento, ¿cómo? Es difícil, hermano, ¿no? Pero Pedro dormía como en la mejor habitación. Él dormía. Por eso lo estamos escribiendo, y lo escribe bueno, el escritor sagrado, la Biblia dice, Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiando la cárcel, dice acá. Y aquí está lo glorioso, Dios no nos deja. Y aquí un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, se presentó, disculpe, y resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Si yo interpretas eso, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Quizás un poco atados, encadenados. Y Dios dice, levántate, yo estoy contigo, ¿no? Levántate pronto. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, ¿ya? Habiendo pasado, mire, la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, volviendo en sí, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaban. ¿Ya?
Ahí falló, ¿cierto? Las ambiciones de Herodes de congraciarse con el pueblo, de presentar una autoridad tan importante como Pedro para que se burlaran de Dios mismo en el fondo. El versículo 6, vamos a observar lo que dice el texto. Describe la noche anterior al juicio de Pedro, ¿ya? Pedro está durmiendo entre dos soldados, lo vimos, sujeto con cadenas, mientras guardias vigilan la puerta. La escena enfatiza que escapar humanamente era imposible, por eso se detalla tanto esto, para que entendamos nosotros hoy día que estamos leyendo este texto sagrado, de que era imposible, que estaba en el límite, no había salida. Así de simple. Era imposible. Y en el versículo 7, en ese momento, aparece el socorro, la ayuda, mientras que Pedro estaba durmiendo, acompañado de una luz que llena la cárcel, llenó la cárcel. El ángel despierta a Pedro y las cadenas caen de sus manos. Los versículos 8 y 9 describen cómo Pedro sigue las instrucciones del ángel sin comprender completamente lo que está sucediendo, porque dice que veía como una visión. No, está obedeciendo, pero no lo comprende. Él piensa que está viendo una visión, como que alguien está soñando, no sé, es una visión. Y en el versículo 10 pasan por dos niveles de guardia y llegan a una puerta de hierro que se abre por sí sola. ¿Ya? Todo es increíble. Finalmente el ángel desaparece y Pedro comprende que ha sido en realidad liberado por el Señor. La iglesia está orando, ¿ya? Y la interpretación de este. La liberación de Pedro, ¿qué demuestra? Que de manera clara que el poder de Dios supera cualquier sistema humano de control, cualquiera. En la narrativa que vimos de este pasaje, Lucas enfatiza cuidadosamente todos los detalles, las condiciones de seguridad que rodeaban a Pedro, para mostrar que desde una perspectiva humana su escape era prácticamente imposible. ¿Qué aprende usted? Aprendemos a ver las cosas o las situaciones no con mis ojos, sino con los ojos de Dios, con esperanza. Mire, hay un texto que me gusta mucho cuando dice que habla de la esperanza y la desesperanza. Cuando habrán siendo viejito ya de 100 años, su cuerpo muerto, lo dice. Él se fortaleció en qué? En lo que Dios le había dicho, en la promesa, ¿ya? ¿Cuál era la esperanza, la promesa? ¿Y cuál era la desesperanza? Lo que yo le estoy diciendo, un anciano o dos ancianos es imposible que puedan tener un bebé, ¿o no? Pero él creyó esperanza contra esperanza y pudo ver la gloria de Dios. A veces Dios nos lleva a ese punto. Es difícil estar ahí, hermana. ¿Usted se ha sentido al límite alguna vez? Que lo único que le ha tocado es confiar porque usted ve todo. Katy, ¿tú quieres? Sí, también en Salmos está el rey David cuando dice que está rodeado están como en un campamento de guerra y le toca Sí, dormir y tiene que dormir y tiene temor de que vengan y lo maten mientras duerme. Entonces exacto. hay un salmo en donde él hace una oración, es como voy a dormir, voy a descansar y en ti voy a dejar mi Sí, vida. claro, Entonces ahí se descansar a mi marca alma, algo así. entonces ahí se ve muy claro cuando tú ya no tienes más que hacer, cómo Sí. dices, ahora en este momento dependo de ti y pongo mi vida en tus manos, yo ya no hay nada Mm, más que pueda hacer. Entonces eso es como muy parecido a lo que uno ve también acá en Pedro, o sea, durmiendo, no hay nada más que él pueda hacer. Es distinto cuando uno sí tiene cosas para que hacer, que cuando ya, porque aquí no estamos hablando de una flojera, de alguien que no quiera no, poner en práctica algo, sino que es que no tiene más que hacer. Lo único que no te queda en depende de mí. esta circunstancia es depender de él. Exacto. Y es maravilloso como cuando uno dice la debilidad de uno, cuando tú no puedes hacer cosas, como él se presenta y te muestra que no estás solo, que Él tiene poderes por sobre todas las cosas y que va a traer cosas de un lugar que uno a veces ni se imagina que podría venir es la solución desde allí. Así que no, es maravilloso, me encanta. No,
Hermano, enamórese de la palabra, enamórese de Dios y de lo que Él dice, porque siempre hay esperanza en Dios. Entonces Dios a veces nos coloca en los límites, es difícil estar ahí, pero estos principios nos ayudan para seguir adelante a pesar de la persecución, de todo lo que nos pueda suceder, enfermedades, situaciones ministeriales importantes. Pero aquí estamos, confiando que Dios es un Dios de lo imposible. Pedro estaba, mire, encadenado entre dos soldados, mientras que otros guardias vigilaban la entrada de la prisión. Además, la responsabilidad está distribuida entre varios grupos. Estas medidas reflejan un sistema de control diseñado para eliminar cualquier posibilidad de fuga. Es como que si alguien estuviera en la cárcel de seguridad, no sé, en un país, es imposible salir de ahí. De ahí el Señor le agrada llevarnos ahí. Entonces, desde el punto de vista humano, la autoridad política representada por Herodes había tomado todas las precauciones, todo lo necesario para garantizar que Pedro permaneciera bajo custodia. Sin embargo, la intervención divina alteró completamente la situación. La aparición del ángel, la caída de las cadenas, la apertura de las puertas, ¿cómo se abrieron? De la prisión demuestran que las barreras humanas no pueden limitar la acción de Dios. Dios es todopoderoso, ¿ya? Lo que parecía una estructura segura, cerrada, se vuelve irrelevante cuando Dios actúa. Y eso lo vemos en varios pasajes de situaciones imposibles. Abrir el Mar Rojo era imposible. Que Daniel cayera al foso de los leones y no lo comieran los leones era imposible. Cuando los hebreos entraron al horno de fuego para ser quemados por no postrarse ante un dios de los babilonios, era imposible. Pero ¿quién estaba ahí? Un cuarto, que era el Hijo de Dios que estaba con ellos, y salieron de ahí. Entonces, aunque pidamos a Dios eso, esa confianza, esa dependencia, que quite toda duda, de toda duda, porque en la duda Dios dice que le agrada la fe. Entonces, cuando el pueblo de Dios pasó por el desierto, hermanos, Dios lo pudo haber llevado muy rápidamente a Canaán, por un camino corto, pero lo llevó por el camino, miren, más largo y más difícil, un desierto, 40 años ahí. ¿Qué tenían que aprender ellos? A depender de Dios. Las aguas de Mara estaban amargas, Dios las endulzó. Y así pudieron ver su gloria en medio del desierto, porque Dios quería trabajar en ellos. Y Deuteronomio menciona por qué Dios lo llevó por un desierto, por qué Dios lo llevó por el camino más pesado. Dijo, porque yo quería saber qué había en tu corazón, dice Deuteronomio, saber qué había en tu corazón, sabías saber si tú ibas a confiar en mí, si ibas a depender de mí. Entonces, Dios nos lleva por ese desierto. Por eso más adelante, no sea, dice al pueblo de Israel cuando se apartó en la historia bíblica, dice, te llevaré nuevamente al desierto. Le dice, y en el desierto voy a hablar a tu corazón. No es tan malo el desierto. Y en nuestra debilidad Dios nos hace fuertes. Pablo dice, me voy a gloriar en las enfermedades, me voy a gloriar en... Habla de problemas, de muchos problemas, en persecuciones, porque cuando soy débil, el poder de Cristo reposa en mí. Nunca vamos a estar solos en el desierto. Siempre Dios va a estar ahí. Y esto aprendamos porque esto es un principio de crecimiento que la iglesia primitiva utilizó porque era una iglesia naciente, una iglesia que era mal mirada, que era lo considerada una secta judía. Entonces ellos sufrieron persecución y muchos de ellos murieron como Esteban. Pedro también murió como mártir y ellos murieron pero por una noble causa. La liberación de Pedro también se conecta con un patrón más amplio presentado a la historia bíblica, donde Dios interviene para rescatar a sus siervos en momentos de peligro extremo, como ellos lo vivieron. Mencioné algunas historias bíblicas y lo tenía aquí más adelante, lo apunté, lo de Daniel, lo de Josafat, y así muchos más, de Gedeón, cuando él va a presentar un gran ejército, le dice, o cuando se le presenta el ángel del Señor a Gedeón, dice que él estaba escondido, estaba guardando la provisión que ellos tenían para subsistir, y se le presenta el ángel, le dice, varón esforzado y valiente, y él estaba escondido, pero es que el Señor vio más allá en Gedeón. Y después cuando armó un ejército era muy grande y el Señor le fue descartando, los dejó con 300 para una multitud inmensa. O sea, yo creo que a Dios le gusta
llevarnos a veces al límite para que aprendamos esto, porque Él está trabajando en nuestro corazón y Dios quiere que creamos en lo que Dios va a ser. ¿Cómo aplicamos entonces este texto que es precioso, maravilloso, donde vemos la gloria de Dios actuar y vemos la iglesia que ora? Los creyentes podemos confiar en que Dios tiene poder para intervenir. Eso es importante. Incluso en situaciones que aparecen completamente imposibles desde esa perspectiva humana. La historia de la liberación de Pedro muestra que las circunstancias que podamos tener más cerradas y desesperadas no limitan la capacidad de Dios para actuar. Aquello que para los seres humanos parece definitivo, una prisión, una sentencia, un sistema de control cuidadosamente establecido, puede ser transformado en una intervención divina. Yo sé que usted que ha llevado años en el Evangelio, personas que están, no sé, el contexto, pero hemos visto la respuesta de Dios orando, orando, simplemente orando y confiando en el Señor. Entonces, este principio nos invita a nosotras, hermanas, a mantener una perspectiva espiritual aún en medio de situaciones que son difíciles. Las realidades visibles como las presiones sociales, las dificultades personales que podamos tener, las amenazas externas e internas, no representan un resultado final de la historia. Dios continúa siendo soberano y Dios no pierde el control de nada. ¿Ya? Vamos entonces a leer el 12, el 16. A mí esto me lo encuentro un poquito, lo de Rode lo encuentro simpático. No sé si usted leyó, pero Rode va a abrir la puerta, ve a Pedro y en vez de decirle pasa a Pedro, cierra y va a contarle, oye, está Pedro aquí, pero si la iglesia estaba orando. O sea, cuando Dios responde nuestra oración, decimos, ¿qué? Pero si estabas orando. Vemos la respuesta. Vemos la respuesta. Entonces esto lo encuentro un poquito así, la actitud de Rode, que, estaban, bueno, vamos a leer el 12 al 17 entonces, el 12 al 17. Ya. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, donde estaba la iglesia, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Se alegró tanto, le ha pasado, de gozo de verlo ahí, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? ¿Qué dice eso? Oiga, la iglesia está orando, está la respuesta. Y le dicen, oye, Pedro está a la puerta, y dice, ¿estás loca? Bueno, somos así nosotros, ¿no? Pero ella aseguraba que sí era Pedro. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, perplejos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Mire, vamos a observar lo que dice el texto. Pedro decide dirigirse a la casa de María, ¿no? Madre de Juan Marcos. Eso lo vemos, donde muchos creyentes estaban reunidos y la iglesia estaba orando. ¿Ya? Cuando Pedro llama a la puerta, una joven llamada Rodi reconoce su voz, pero de tanta emoción, Rodi corre a anunciar esta gran noticia sin abrir la puerta a Pedro, ¿ya? Los creyentes inicialmente no creen el testimonio, ¿ya? No creen en el testimonio de Rode, ¿ya? Le dicen, estás loca. Y piensan que Pedro no puede estar allí. La iglesia está orando. Finalmente abren la puerta y quedan asombrados al verlo. Pedro le explica cómo el Señor los libró de la cárcel. Este episodio revela la humanidad de la iglesia primitiva y también de nosotros, hermanos. Aunque estaban orando por la liberación de Pedro, les cuesta creer que su oración había sido respondida. Es que era extraordinario. Lo hemos explicado, la imposibilidad de que esto ocurriera.
No había ni un 1%, ni cero de posibilidad humana de que esto pudiese suceder. Entonces, no le jugamos por esta situación. Ahí está la humanidad, ¿cierto? Está también nuestra humanidad. También introduce a Juan Marcos, ¿ya? Quien más adelante tendrá un importante papel en la obra misionera. Juan Marcos es Marcos también, o Marco en italiano. Este episodio, ¿qué nos revela? De manera muy clara la humanidad. A menudo existe la tendencia de idealizar a los primeros creyentes como personas que poseían una fe perfecta y una comprensión completa de la obra de Dios. Lo idealizamos. Sin embargo, el relato de este pasaje muestra que los miembros de la iglesia también experimentaron dudas, como nosotros podemos experimentar dudas, ¿ya? Sorpresa y limitaciones propias de nuestra condición humana. ¿Será así? Está esa lucha entre la fe y la incredulidad. Pero yo le voy a decir, ¿qué alimenta la fe? La palabra de Dios. La fe viene por el oír palabra de Dios, ¿ya? Eso es. Si la fe se alimenta, importante tener palabra de Dios en nuestro corazón. Los creyentes estaban reunidos orando por Pedro, lo decíamos, lo que demuestra su profunda preocupación por la situación y la dependencia de Dios. Sabían que Pedro se encontraba en peligro y reconocían que la única esperanza era la intervención divina. Ellos lo sabían. Por esta razón se dedicaron a orar de manera constante. Sin embargo, cuando la respuesta a su oración llega de manera inesperada, les cuesta aceptar a ellos inmediatamente lo que ha sucedido. Cuando Rode anuncia que Pedro está a la puerta, algunos de los presentes reaccionan con incredulidad e incluso piensan que la joven está equivocada. No estás viendo bien las cosas. Quizás estás, no sé, viste un ángel, pero no es Pedro, es imposible, ¿ya? Luchan con eso. Y este detalle que nos muestra que aunque tenían fe suficiente para orar, todavía luchaban con la dificultad de creer plenamente que Dios había respondido de manera tan directa. Hay un salmo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Mm? Porque cuando nos deleitamos en Jehová, estamos en esa comunión con Dios. Entonces nunca vamos a pedir algo que está fuera de la voluntad de Él. ¿Ya? Vamos a orar en la voluntad del Señor. Entonces, eh, yo creo que todos hemos luchado con esto, con las dudas que vienen cuando vemos estas cosas que se ven tan imposibles y nos queda simplemente confiar. Y este aspecto del relato presenta una enseñanza muy importante. La fe de la iglesia no era perfecta ni libre de debilidades, como la nuestra, muchas veces. Los creyentes podían experimentar momentos de duda o sorpresa, pero aún así Dios obraba en medio de ellos. Esto demuestra que la eficacia de la acción divina no depende de la perfección de la fe humana, sino de la fidelidad y del poder de Dios. Hay un texto que dice, no se preocupen por nada. Eso está en Filipenses, Efesios, sí, en Filipenses 4, si no me equivoco, sino que sean conocidas vuestras peticiones en oración con acción de gracia. Es decir, Dios dice, no te preocupes, sino que sean conocidas. Eso habla de llevar esas peticiones al Señor, ¿ya? Conocidas vuestras peticiones al Señor. ¿Y qué va a venir a tu vida? Porque donde tenemos nosotros las grandes luchas son en nuestra mente. Y a veces sufrimos por lo que nunca nos va a pasar, pero ya lo vivimos antes, lo sufrimos todo y no pasó así. ¿Le ha pasado a usted? Entonces dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto es una receta importante, porque cuando tenemos problemas, ¿qué se nos va? La paz. No dormimos, ¿no? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Me ha pasado muchas veces. Entonces, y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará ¿qué? Dos cosas importantes en tu vida, tu corazón y tu mente. En tu mente. Entonces, podemos tener paz en medio de la tormenta, sí, a través de la oración y echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Ah? Viviendo un día a la vez, porque a veces, mira, Dios te ha dado el valor para hoy día. Hoy día estamos a 9, a 10 de marzo.
Dios te da la gracia suficiente para que estemos fortalecidos y confiados en Él, pero no el futuro que todavía no vives, ni el pasado que ya pasó. Hay 2 días, que uno que fue el de ayer, que ya lo viviste, y un futuro que tú no lo conoces, lo tienes que vivir, ¿ya? Pero a veces nos preocupamos por el futuro. ¿Y iremos a poder alcanzar esto? ¿Podrá ser o no podrá ser? Confiamos en el que el Señor hará su voluntad. Al mismo tiempo, este episodio destaca la dimensión comunitaria de la vida cristiana. Hay una comunidad. La iglesia aparece reunida en una casa, orando juntos y compartiendo la preocupación de sus líderes, que es lo que tenemos que hacer. Esta imagen revela la naturaleza profunda comunitaria de la iglesia primitiva, donde los creyentes se apoyaban mutuamente en tiempos de dificultad, y eso no debe cesar. Por eso la palabra dice, orando los unos por los otros. Si una parte del cuerpo se duele, todos nos dolemos. Si una parte del cuerpo se goza, todos nos gozamos. Somos un cuerpo. Es importante. Por eso Pablo pide en Roma oración a la iglesia de Roma por su ministerio, por lo que él va a hacer. Necesita oración, ¿ya? Además, el pasaje introduce una figura que tendrá importancia, que es Juan Marcos. El texto menciona que la reunión ocurre en la casa de María, madre de llamado Marcos, que vemos ahí un evangelio que lleva su nombre, ¿ya? Esta referencia aparente simple adquiere un mayor significado cuando se observa el desarrollo posterior del libro de Hechos y del Nuevo Testamento. Lo vamos a ver a Juan Marcos en algún viaje misionero y que no quiere ir y retrocede, pero pues vemos a Juan Marcos victorioso en un proceso de crecimiento importante. Juan Marcos acompañará a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, primero, aunque inicialmente abandonara la misión, posteriormente será restaurado y llegará a convertirse en un colaborador importante en el ministerio apostólico. Como dice en 2 Timoteo, y habla, trae a Marcos que me es útil, pero Marcos fue disciplinado por el apóstol cuando él abandona el viaje, algún temor tendría, pero no lo dejó ahí, sino que él fue restaurado, capacitado, y después lo vemos que es parte importante de la iglesia de Cristo. En conjunto, entonces, este episodio ilustra cómo Dios actúa en medio de una comunidad imperfecta, pero comprometida con la oración, la fe y el servicio. La iglesia primitiva no era una comunidad idealizada sin errores. Y la iglesia, si usted analiza las iglesias, hermano, Corintios, las cartas, ¿por qué las manda ahí Pablo a esa iglesia? Porque habían problemas, dificultades para corregir, no para eliminarlas. Pero somos una comunidad, estamos en un proceso de santificación y obviamente cometemos errores, ¿ya? Pero ahí Dios nos guía a través de su palabra y de fieles líderes que nos ayudan a conectarnos con la fe y con Dios y seguir realmente al Señor, ¿ya? Vamos a ver algo importante ahora. Vamos a ver a Herodes, que él está preparado para presentar a Pedro ante el público, pero se va a encontrar con algo que inesperado, inesperado. El versículo 18 lo dice. Luego de lo anterior, que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a las guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Al amanecer, los soldados descubren que Pedro desapareció. Se produce una gran confusión, obvio. Herodes ordena investigar lo sucedido, pero al encontrar explicación, no encontrar, ejecutó a los guardias. ¿Ya? Después de estos eventos, Herodes se traslada de Judea a Cesarea. En el contexto del derecho romano, los guardias que tenían la responsabilidad de custodiar un prisionero eran considerados legalmente responsables de su seguridad. La custodia de un prisionero no era simplemente una tarea administrativa, sino una obligación estricta que implicaba consecuencias severas en caso de negligencia o fracaso. Si un prisionero escapaba, la ley romana podía exigir que los guardias recibieran la misma pena que estaba destinada al prisionero bajo custodia. Es decir, esos guardias murieron. Este principio legal aparece reflejado también en otros textos del Nuevo Testamento y en registros históricos del mundo romano.
Y en el caso de Pedro, obviamente la situación fue mucho más delicada, un tema político, acuérdese, debido al nivel de seguridad que estableció Herodes. Fue vulnerada toda esa seguridad, todo lo que ellos hicieron para tener a Pedro preso. Y cuando él desaparece, la situación genera una crisis inmediata entre los soldados encargados de la custodia, ¿ya? Y son ellos eliminados murieron. Y este episodio también refuerza el mensaje central del capítulo, este episodio. Aunque las autoridades humanas poseen poder real dentro de la sociedad, su autoridad sigue estando subordinada a la soberanía de Dios. Dios está por sobre todas estas autoridades. Incluso los sistemas legales más estrictos y las instituciones más poderosas no pueden impedir que el propósito divino se cumpla en la historia. Miren, los hombres podemos fallar, pero el plan de Dios nunca va a fallar. Nada va a detener el avance de la iglesia, a pesar de toda la persecución que se levanta y se ha levantado a lo largo de la historia, podemos ver la fidelidad de Dios en todas las épocas de la iglesia. Vamos al final ya del capítulo, que es el 20 y el 23. ¿Qué dice el 20 y el 23? Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les habló. Y el pueblo aclamaba gritando, a Herodes, voz de Dios y no de hombre, le gritaban Herodes. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. ¡Wow! Y expiró comido de gusanos. Pero, y más abajo dice 24-25, este pero es importante. Miren, todo lo que hemos hablado, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba a pesar de todo. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. La muerte de Herodes representa una clara manifestación del juicio divino contra el orgullo humano y la arrogancia del poder terrenal. Podemos ver acá, a lo largo de todo lo que hemos del relato, Herodes aparece como una figura que utiliza su autoridad política para perseguir a la iglesia y fortalecer su propia posición, por tener una posición ante el pueblo. ¿Se acuerdan cuando se apareció a Pablo en el camino? Dura cosa te dar goces contra el aguijón, cuando le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué tú me estás persiguiendo? Él estaba persiguiendo a los creyentes. Entonces, quien persigue a los creyentes, persigue a Dios mismo, ¿ya? Y aquí vemos estos distintos. Él quería una posición. Su persecución entonces contra los creyentes no surge simplemente de convicciones religiosas, sino también el deseo que él tenía, la ambición que él tenía de poder, porque eso es lo que hemos de popularidad, consolidar un poder, que es creo que el concepto de este tiempo, todos quieren poder, ¿cierto? Quieren tener una popularidad, fortalecerse en esto, ambición como la trova de Babel, hacerse de un nombre en este mundo, su poder frente a los líderes judíos. Y en el contexto del capítulo de hoy se presenta como un gobernante que busca activamente el reconocimiento y la aprobación. La ejecución de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro forman parte de una estrategia para agradar al pueblo, como lo hemos visto, y reforzar su imagen como defensor de los intereses religiosos judíos. Cuando Herodes se presenta ante el pueblo vestido con vestiduras reales y pronuncia un discurso arenga, la multitud responde con una aclamación extraordinaria, lo leímos, atribuyéndole una naturaleza divina al declarar voz de Dios y no de hombre. Y en ese momento es que es decisivo en la narrativa, ¿cierto? Porque Herodes no rechaza ni corrige al pueblo. Oye,
no soy Dios. ¿Se acuerdan cuando estaba Juan en el Apocalipsis y estaba el ángel y se iba a adorar Juan al ángel? Le dijo, no me adores a mí. Los ángeles no se adoran, porque son criaturas. Adora al Señor. Es decir, él no recibió la adoración, pero aquí vemos un caso muy distinto. Él no cayó al pueblo cuando le dijo voz de Dios y no de hombre. ¿Ya? Entonces, en ese momento, al aceptar implícitamente esa exaltación, se coloca en una posición que corresponde únicamente ¿a quién? A Dios. Cuando yo lo he repetido muchas veces, porque para mí es súper importante esto entender, que somos personas que servimos a Dios simplemente y que toda la gloria es de Él. Que Cristo habla a través de personas, ¿cierto? A través de enseñanzas, de las predicaciones. Dios usa a las personas, te usa a ti, pero es Cristo. Entonces, Él se merece toda gloria y honra. Y nosotros en el lugar que nos corresponde como hijos de Dios. Por eso que esto es muy importante. Y en la perspectiva bíblica, apropiarse de la gloria que pertenece a Dios constituye una forma grave de orgullo y rebelión. Por eso yo lo digo y lo explico porque estoy con líderes, futuras líderes que tienen que tener muy claro, Dios te puede usar, no sé, hasta para resucitar un muerto, no sé, para extender su reino de manera increíble. O sencillamente en tu iglesia humilde, ¿cierto? Dios te va a usar en cualquier lugar, pero tener súper claro que la gloria es de Dios, porque Dios es el que hace las cosas. Somos instrumentos en las manos del Señor. A lo largo de las Escrituras, la gloria divina es presentada como algo exclusivo de Dios, que no fue compartido con los seres humanos. Por esta razón, el acto de Herodes representa una arrogancia política, una soberbia, una forma de blasfemia al aceptar la adoración que se atribuye solo al carácter divino. Y ahí llega el juicio. Bueno, desde una perspectiva teológica más amplia, la muerte de Herodes ilustra un principio recurrente en la Biblia. Dios se opone al orgullo humano y exalta su propia soberanía sobre las naciones. A lo largo de la historia bíblica, numerosos gobernantes que intentaron elevarse por encima de los límites establecidos por Dios terminaron humillados. ¿Se acuerda de Nabucodonosor? ¿Cómo fue humillado? Porque dijo, todo esto, Babilonia, vio los jardines, todo esto lo construí yo. Y ahí Nabucodonosor quedó, perdió la razón, andaba comiendo, qué sé yo, las uñas le crecieron, hasta que reconoció que todo es de él, que todo lo hace el Señor. Yo lo encuentro maravilloso, de verdad, entenderlo, la humildad, ser orgullo, ser soberbia. Por lo tanto, la muerte de Herodes no puede entenderse únicamente como un evento así, histórico aislado, no, sino como una demostración del principio de que el poder humano es limitado y temporal. Los gobernantes pueden parecer fuertes por un tiempo, pero su autoridad permanece subordinada al gobierno supremo de Dios. ¿Ya? Y en última instancia, este episodio recuerda que la historia no está controlada por los gobernantes humanos, sino por Dios mismo. Mientras los líderes políticos pueden perseguir a la iglesia o intentar consolidar su propia gloria, que es lo que estamos viendo hoy día, ya traigámoslo a este tiempo, ¿cierto? Donde quieren sacar a Dios de la escuela, a Dios de la familia, donde están destruyendo el diseño bíblico de la familia, ¿ya? No hay temor de Dios, ¿no? La iglesia tiene que estar firme y, y vivir bajo los principios que están en la Biblia, no de lo que se está enseñando en las escuelas, en las universidades, en el mundo. El mundo quiere eso, quiere poder, quiere todo esto. Y el propósito divino continúa avanzando más allá de los límites humanos. La muerte de Herodes se convierte en una advertencia contra la arrogancia y una afirmación de la soberanía absoluta de Dios sobre la historia. Y terminamos diciendo que a pesar de todo, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y el capítulo termina mencionando que Bernabé y Saulo, que es Pablo, regresan a Jerusalén ahora con este futuro misionero, preparando el escenario para las misiones, porque ahora vamos a ver cómo va a crecer la iglesia, cómo se va a extender
en Chipre, en Corinto y así, los viajes de Pablo. Hechos 12 presenta un contraste dramático, concluyendo el capítulo. Le entregué yo a usted el resumen, ahí está todo más sintetizado. Léalo, le va a servir. Jacobo es ejecutado, Pedro es liberado, Herodes muere y el Evangelio sigue creciendo para la gloria del Señor. Y la narrativa enseña que el poder político, la persecución y la muerte nunca van a detener el plan de Dios. La historia termina reafirmando un tema central del libro de Hechos, la expansión imparable de la palabra de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que Dios les bendiga, amadas hermanas, y sigamos adelante sin desmayar, siguiendo a Cristo, pase lo que pase.